La historia de Jesucristo es el pilar fundamental sobre el cual se construye el cristianismo, una religión seguida por miles de millones de personas en todo el mundo. Desde su nacimiento hasta su ministerio, crucifixión y resurrección, la vida de Jesús ha inspirado creencias, movimientos sociales y culturales, así como una variedad de interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Para comprender plenamente el impacto de Jesucristo en el cristianismo y en la historia mundial, es esencial explorar cada aspecto de su vida y enseñanzas en detalle. Jesucristo vivió en la región de Judea, ubicada en la parte oriental del mar Mediterráneo, en lo que hoy en día es parte del Estado de Israel y la Palestina moderna. Su tiempo coincidió con el período del Segundo Templo de Jerusalén, un momento crucial en la historia judía marcado por la presencia romana en la región y por tensiones políticas y religiosas. Según los relatos bíblicos, Jesús nació en Belén, una pequeña ciudad en Judea, alrededor del año 1 después de Cristo. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas proporcionan detalles sobre su nacimiento. En estos evangelios se narra que Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de María, quien era virgen en el momento de la concepción. Este evento, conocido como la Anunciación, es considerado uno de los principales milagros del cristianismo. El nacimiento de Jesús fue acompañado por una serie de eventos sobrenaturales, según las Escrituras, incluyendo la visita de ángeles a pastores locales y la llegada de sabios, o magos, de Oriente, guiados por una estrella, para adorar al recién nacido. Estos eventos están registrados en los Evangelios de Mateo y Lucas y han sido objeto de interpretación teológica y simbólica a lo largo de los siglos. Aunque hay relativamente poca información sobre la infancia y la juventud de Jesús en los evangelios canónicos, se sabe que comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años. Su ministerio se centró en la predicación del reino de Dios y en la enseñanza de principios éticos y morales fundamentales para sus seguidores. El ministerio de Jesús se llevó a cabo principalmente en la región de Galilea, una provincia al norte de Judea, donde enseñó en sinagogas, aldeas y ciudades. Durante este tiempo, reunió a un grupo de seguidores, conocidos como discípulos, a quienes instruyó y capacitó para continuar su obra después de su partida. El ministerio público de Jesucristo marca un periodo crucial en su vida, donde enseñó, sanó y proclamó el mensaje del reino de Dios. Este periodo no solo lo llevó a reunir seguidores entusiastas, sino también a enfrentar tensiones y conflictos con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús proclamó el advenimiento del reino de Dios. Este mensaje era central en su enseñanza y actuación, y se entendía como la llegada de un nuevo orden divino en el mundo, caracterizado por la justicia, la paz y el amor. Jesús utilizó parábolas, milagros y enseñanzas directas para transmitir esta idea revolucionaria a sus seguidores y a la sociedad en general. Una característica distintiva del ministerio de Jesús fue su capacidad para realizar milagros, como sanar a los enfermos, exorcizar demonios, multiplicar alimentos y controlar las fuerzas de la naturaleza. Estos milagros, según los Evangelios, fueron una manifestación de su divinidad y un testimonio de su autoridad sobre el mundo físico y espiritual. Las enseñanzas de Jesucristo abordaron una amplia gama de temas, desde la moralidad personal hasta la relación con Dios y con los demás. Sus enseñanzas se transmitieron principalmente a través de parábolas, historias cortas que contenían lecciones espirituales y éticas. El núcleo de las enseñanzas de Jesús se puede resumir en el mandamiento del amor, amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Esta idea central fue el fundamento de su ética y su visión de la vida piadosa. Jesús enseñó la importancia de la compasión, la humildad, la justicia y el perdón. Instó a sus seguidores a buscar la paz y la reconciliación, incluso con sus enemigos. También desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo al asociarse con los marginados, como los enfermos, los pecadores y los excluidos.
A medida que Jesús ganó seguidores y ganó notoriedad, también atrajo la atención de las autoridades religiosas y políticas de Judea. Su mensaje desafiaba el statu quo y cuestionaba el sistema de poder establecido. A través de sus acciones y palabras, Jesús desafió las estructuras de poder existentes en la sociedad judía de su tiempo. Criticó la hipocresía de los líderes religiosos, denunció la injusticia social y mostró compasión por los marginados y los oprimidos. Su ministerio fue una llamada a la transformación personal y social, invitando a todos a arrepentirse y a seguir el camino del amor y la verdad. Las enseñanzas y acciones de Jesús no pasaron desapercibidas para las autoridades religiosas de Judea, especialmente para los líderes del templo judío y los fariseos. Muchas de sus enseñanzas desafiaban la interpretación tradicional de la ley judía y cuestionaban la autoridad de los líderes religiosos. Jesús se enfrentó a las críticas y acusaciones de blasfemia por parte de los escribas y fariseos, quienes consideraban sus enseñanzas como una amenaza para el orden religioso establecido. Su afirmación de ser el Hijo de Dios y su perdón de pecados fueron interpretados como actos de arrogancia y desafío a la autoridad divina. Las tensiones entre Jesús y las autoridades religiosas llegaron a su punto máximo durante su ministerio en Jerusalén, la ciudad santa y el centro del poder religioso judío. Allí, Jesús denunció públicamente la corrupción del templo y confrontó directamente a los líderes religiosos en debates teológicos y éticos. Además de las tensiones con las autoridades religiosas, Jesús también enfrentó desafíos políticos, especialmente por parte de las autoridades romanas que gobernaban Judea en ese momento. Aunque Jesús no era un líder político en el sentido convencional, su popularidad y su mensaje de un reino divino podrían haber sido percibidos como una amenaza para el gobierno romano y su control sobre la región. La figura de Jesús como un líder carismático y mesiánico también podría haber suscitado preocupaciones entre los gobernantes romanos, que estaban acostumbrados a reprimir cualquier movimiento que desafiara su autoridad. Además, el hecho de que Jesús fuera aclamado por algunos como el rey de los judíos durante su entrada triunfal en Jerusalén pudo haber alarmado a las autoridades romanas. La combinación de tensiones religiosas y políticas finalmente llevó al arresto de Jesús por parte de las autoridades judías y su posterior juicio ante el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Los evangelios describen cómo Jesús fue acusado de sedición y blasfemia, cargos que fueron utilizados para justificar su ejecución. La crucifixión de Jesús fue una forma común de castigo utilizado por los romanos para criminales y disidentes políticos. Esta forma de ejecución era cruel y humillante, diseñada no solo para causar dolor físico, sino también para servir como advertencia para otros que desafiaran el poder romano. Para los seguidores de Jesús, su crucifixión fue un evento profundamente traumático y desconcertante. Muchos de ellos no comprendieron completamente el significado de su muerte en ese momento y se sintieron desesperanzados y desilusionados por lo que parecía ser el fracaso de su movimiento. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, la crucifixión de Jesús adquiere un significado mucho más profundo y trascendente. La muerte de Jesús en la cruz no fue un final trágico, sino más bien un acto de amor supremo y un sacrificio redentor por la humanidad. La crucifixión de Jesús se interpreta como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y como el medio a través del cual Dios reconcilió a la humanidad consigo misma. En la teología cristiana, Jesús es visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreciendo su vida como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Además, la crucifixión de Jesús se entiende como un acto de solidaridad divina con los sufrimientos y las injusticias del mundo. A través de su propia experiencia de sufrimiento y muerte, Jesús compartió en la condición humana y se solidarizó con los más vulnerables y marginados de la sociedad. La crucifixión de Jesús fue un evento traumático para sus seguidores, quienes no comprendieron completamente el significado de su muerte en ese momento.
Para ellos, la crucifixión parecía ser el final trágico de su movimiento y de sus esperanzas de un reino mesiánico terrenal. La crucifixión de Jesús no fue el final de la historia, sino más bien el preludio de su resurrección 3 días después. Según los relatos evangélicos, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte y confirmando su identidad como el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús es el evento central en la fe cristiana y es considerada como la prueba definitiva de su divinidad y de su victoria sobre el pecado y la muerte. Para los primeros seguidores de Jesús, la resurrección confirmó su fe en él como el Mesías prometido y el Salvador del mundo. La resurrección de Jesús también marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación, según la teología cristiana. A través de su muerte y resurrección, Jesús reconcilió a la humanidad con Dios y abrió el camino hacia la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Además, Jesucristo ha sido una figura central en la historia de la ética y la moralidad occidental, influyendo en las leyes, los valores y las normas de las sociedades cristianas. Su mensaje de amor, compasión y justicia sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, desafiando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La resurrección de Jesús transformó el significado de su crucifixión, convirtiéndola en un acto redentor y salvífico para la humanidad. Para los seguidores de Jesús, la resurrección fue la prueba definitiva de su divinidad y la base de su fe en él como el Salvador y el Señor de la vida. La resurrección de Jesucristo es el evento central en la fe cristiana, considerado como la piedra angular sobre la cual se construye toda la teología y práctica cristiana. Según la narrativa bíblica, Jesús resucitó de entre los muertos 3 días después de su crucifixión, revelando su victoria sobre el pecado y la muerte, y proclamando la esperanza de vida eterna para todos los creyentes. En este extenso análisis, exploraremos en profundidad la importancia teológica, histórica y espiritual de la resurrección de Jesucristo y su impacto en la fe cristiana. Los relatos de la resurrección de Jesús se encuentran en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque cada uno ofrece detalles únicos sobre los eventos posteriores a la resurrección. Según estos relatos, Jesús fue sepultado en un sepulcro después de su crucifixión, y al tercer día, varias mujeres seguidoras descubrieron que la tumba estaba vacía. Más tarde, Jesús se apareció a sus seguidores, demostrando que había resucitado de entre los muertos. Los evangelios relatan múltiples apariciones de Jesús resucitado a sus seguidores, tanto individuales como colectivas. Estas apariciones incluyen encuentros con María Magdalena, los discípulos en el camino a Emaús, y un grupo de discípulos reunidos en una habitación cerrada. Estas apariciones no solo confirmaron la realidad de la resurrección, sino que también fortalecieron la fe de los seguidores de Jesús y los comisionaron para predicar el Evangelio al mundo. La resurrección de Jesucristo es un tema central en la teología cristiana y está estrechamente relacionada con otros conceptos teológicos fundamentales, como la redención, la salvación y la vida eterna. Desde una perspectiva teológica, la resurrección tiene varias implicaciones importantes. Victoria sobre el pecado y la muerte, la resurrección de Jesús es vista como la culminación de su obra redentora en la cruz. Al resucitar de entre los muertos, Jesús demostró su poder sobre el pecado y la muerte, ofreciendo la esperanza de salvación y vida eterna para todos los que creen en Él. Confirmación de la divinidad de Jesús, la resurrección es considerada como la prueba definitiva de la divinidad de Jesucristo. Al levantarse de entre los muertos, Jesús demostró que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, como lo había afirmado durante su ministerio terrenal. Garantía de la vida eterna, la resurrección de Jesús ofrece la promesa de vida eterna para todos los creyentes. Como el primer fruto de la resurrección, Jesús abrió el camino hacia una nueva vida en el reino de Dios, donde no hay más dolor, sufrimiento ni muerte. Transformación personal y social, la resurrección tiene el poder de transformar vidas y comunidades.
Al experimentar la realidad de la resurrección, los creyentes son capacitados para vivir una vida de esperanza, amor y justicia, y para trabajar por la transformación del mundo según los valores del reino de Dios. La resurrección de Jesucristo no solo tiene un significado teológico profundo, sino que también tiene implicaciones históricas significativas. A lo largo de los siglos, los historiadores han debatido sobre la historicidad de la resurrección y han buscado evidencia fuera de los textos bíblicos para respaldar este evento. Si bien es cierto que no hay evidencia empírica directa de la resurrección de Jesús, hay varias razones por las cuales los historiadores consideran creíble la narrativa bíblica. Testigos oculares. Los evangelios afirman que Jesús se apareció a varias personas después de su resurrección, incluidos sus seguidores y otros testigos oculares. Estos testimonios son considerados como evidencia de la realidad histórica de la resurrección. La transformación de los discípulos. Los primeros seguidores de Jesús pasaron de estar desmoralizados y temerosos después de su crucifixión a ser valientes y apasionados predicadores del Evangelio. Esta transformación se atribuye comúnmente a sus experiencias de encuentro con el Cristo resucitado. El vacío de la tumba. La evidencia de que la tumba de Jesús estaba vacía el domingo por la mañana después de su crucifixión es un hecho bien documentado en los Evangelios. Si la tumba no estuviera vacía, habría sido fácil para las autoridades judías y romanas desmentir la afirmación de la resurrección. Aunque la resurrección de Jesucristo sigue siendo un evento de fe para los creyentes cristianos, estos aspectos históricos proporcionan un fundamento razonable para la credibilidad de la narrativa bíblica. La resurrección de Jesucristo tiene un profundo impacto espiritual en la vida de los creyentes cristianos. Para muchos, la resurrección es una fuente de esperanza y consuelo en medio de los desafíos y las dificultades de la vida. La creencia en la resurrección ofrece la certeza de que la muerte no tiene la última palabra y que la vida eterna es una realidad alcanzable a través de la fe en Jesucristo. La resurrección también es una fuente de fortaleza y empoderamiento para los creyentes en su vida diaria. Al recordar la victoria de Jesús sobre la muerte, los cristianos son inspirados a vivir con valentía, amor y fe, sabiendo que nada puede separarlos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Después de la resurrección de Jesucristo, sus seguidores, conocidos como apóstoles, asumieron la importante tarea de difundir sus enseñanzas y proclamar el mensaje de su resurrección. Este periodo inicial de la historia cristiana, conocido como la predicación apostólica, marcó el comienzo de la expansión del cristianismo primitivo desde Jerusalén hacia otras partes del mundo antiguo. En este análisis extenso, exploraremos en detalle el contexto histórico, las estrategias de evangelización y el impacto de la predicación apostólica en el crecimiento y desarrollo temprano del cristianismo. La predicación apostólica tuvo lugar en el contexto del mundo mediterráneo del primer siglo después de Cristo, un periodo marcado por una variedad de influencias culturales, políticas y religiosas. Judea, donde comenzó el movimiento cristiano, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, mientras que otras regiones del Mediterráneo estaban influenciadas por las tradiciones griegas, romanas y judías. Los apóstoles enfrentaron varios desafíos al predicar el mensaje de Jesucristo en este contexto diverso. Por un lado, se enfrentaron a la oposición de las autoridades religiosas judías, que veían al cristianismo como una amenaza para el judaísmo establecido. Por otro lado, tuvieron que enfrentarse a la hostilidad y la persecución por parte de las autoridades romanas, que veían al cristianismo como una religión ilegal y subversiva. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles se reunieron en Jerusalén, donde recibieron el mandato de continuar la obra de Jesucristo y predicar el Evangelio al mundo. Este mandato se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo, donde Jesús les dice a sus discípulos: «Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo 28 horas y 19 minutos.
El primer paso en la predicación apostólica fue el evento conocido como Pentecostés, que se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles reunidos en Jerusalén, capacitándolos para hablar en lenguas extranjeras y proclamar el mensaje de Jesucristo a una multitud diversa de peregrinos judíos de diferentes partes del mundo. Este evento marcó el comienzo oficial de la predicación apostólica y el nacimiento de la Iglesia cristiana. Después de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar abiertamente en Jerusalén, atrayendo a numerosos seguidores y convirtiendo a muchos a la fe en Jesucristo. La predicación apostólica no se limitó a Jerusalén, sino que se extendió rápidamente a otras regiones de Judea y Samaria, así como a las comunidades judías dispersas en todo el mundo mediterráneo. Los apóstoles viajaron de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades de creyentes en todo lugar que visitaban. Uno de los apóstoles más prominentes en la predicación apostólica fue Pedro, quien desempeñó un papel clave en el liderazgo de la iglesia primitiva en Jerusalén y en la expansión del cristianismo entre los judíos y los gentiles. Pedro fue el principal portavoz en Pentecostés y jugó un papel importante en la conversión de muchos en Jerusalén y más allá. Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, también desempeñó un papel crucial en la predicación apostólica y en la expansión del cristianismo entre los gentiles. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en un ferviente defensor del Evangelio y en uno de los misioneros más prolíficos de la iglesia primitiva. Viajó extensamente por todo el mundo mediterráneo, fundando iglesias y escribiendo cartas para enseñar y exhortar a los creyentes. Los apóstoles utilizaron una variedad de estrategias de evangelización y métodos de predicación para difundir el mensaje de Jesucristo. Estas estrategias incluían predicación pública. Los apóstoles a menudo predicaban en lugares públicos, como plazas, mercados y sinagogas, donde podían llegar a un gran número de personas. Utilizaban sermones y discursos para proclamar el Evangelio y persuadir a los oyentes a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Testimonio personal. Los apóstoles compartían sus propias experiencias personales de encuentro con Jesucristo y de transformación por el poder del Evangelio. Estos testimonios ayudaban a establecer credibilidad y a conectar emocionalmente con los oyentes. Milagros y señales. Los apóstoles realizaban milagros y señales sobrenaturales, como sanaciones, exorcismos y resurrecciones, para demostrar el poder de Dios y la verdad del Evangelio. Estos milagros a menudo atraían a multitudes y abrían puertas para la predicación del Evangelio. Escritura y enseñanza. Los apóstoles enseñaban las escrituras judías y explicaban cómo Jesucristo cumplía las profecías del Antiguo Testamento como el Mesías prometido. Utilizaban las escrituras como base para su enseñanza y como autoridad para sus afirmaciones sobre Jesús. La predicación apostólica tuvo un impacto profundo en el mundo antiguo y sentó las bases para el crecimiento y la expansión del cristianismo primitivo. Algunos de los impactos más significativos incluyen establecimiento de comunidades cristianas. La predicación apostólica llevó al establecimiento de numerosas comunidades cristianas en todo el mundo mediterráneo, donde los creyentes se reunían para adorar, estudiar las Escrituras y compartir la comunión. Crecimiento numérico. La predicación apostólica resultó en un crecimiento numérico significativo de la iglesia primitiva, atrayendo a personas de diferentes orígenes sociales, étnicos y culturales. Transformación social. El mensaje de Jesucristo y la ética cristiana promovían valores de amor, justicia y compasión, que tuvieron un impacto transformador en la sociedad antigua. Los cristianos primitivos eran conocidos por su atención a los pobres, los enfermos y los marginados, y por su compromiso con la justicia y la igualdad. Persecución y resistencia. Aunque la predicación apostólica atrajo a muchos seguidores, también provocó oposición y persecución por parte de las autoridades religiosas y políticas. Los apóstoles y los primeros cristianos enfrentaron amenazas, arrestos y martirio por su fe,
pero permanecieron firmes en su testimonio del Evangelio. Predicación apostólica fue un periodo crucial en la historia del cristianismo primitivo, marcado por la difusión del mensaje de Jesucristo a través de la labor incansable y el sacrificio de los apóstoles y primeros seguidores. Su trabajo estableció las bases para la expansión global del cristianismo y dejó un legado duradero de fe, esperanza y amor para las generaciones futuras. La formación de la comunidad cristiana primitiva fue un proceso fundamental en el desarrollo del cristianismo como una religión distintiva y una fuerza social en el mundo antiguo. Los seguidores de Jesús, influenciados por sus enseñanzas y la experiencia de su resurrección, comenzaron a reunirse en comunidades locales en diversas regiones. Estas comunidades no solo se convirtieron en lugares de adoración, sino también en centros de enseñanza, apoyo mutuo y acción social. En este análisis detallado, exploraremos cómo se formaron estas comunidades cristianas, sus características distintivas y su impacto en el mundo antiguo. La formación de la comunidad cristiana primitiva tuvo lugar en el contexto del mundo mediterráneo del primer siglo después de Cristo, un periodo marcado por una variedad de influencias culturales, políticas y religiosas. Judea, donde comenzó el movimiento cristiano, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, mientras que otras regiones del Mediterráneo estaban influenciadas por las tradiciones griegas, romanas y judías. Las primeras comunidades cristianas surgieron en este contexto diverso, donde los seguidores de Jesús se reunieron para practicar y compartir su fe en un entorno seguro y solidario. Estas comunidades fueron moldeadas por las enseñanzas de Jesús, la experiencia de su resurrección y la guía del Espíritu Santo. Las comunidades cristianas primitivas exhibieron varias características distintivas que las diferenciaban de otras comunidades religiosas y sociales en el mundo antiguo. Algunas de estas características incluyen: enseñanza y discipulado. Las comunidades cristianas se reunían también para estudiar las Escrituras, recibir enseñanzas de los líderes de la Iglesia y crecer en su fe y entendimiento del Evangelio. Los líderes de la Iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, tenían la responsabilidad de enseñar y discipular a los nuevos creyentes en los caminos de Jesucristo. Comunión y solidaridad. Las comunidades cristianas se caracterizaban por un fuerte sentido de comunión y solidaridad entre sus miembros. Los creyentes compartían sus recursos, apoyaban mutuamente en tiempos de necesidad y se cuidaban unos a otros como una familia espiritual. Servicio y ministerio. Las comunidades cristianas se comprometían con el servicio y el ministerio en sus contextos locales y más allá. Los creyentes se involucraban en obras de caridad, justicia social y evangelización, siguiendo el ejemplo de Jesús y obedeciendo su mandato de amar a Dios y al prójimo. Fraternidad y amor mutuo. Las comunidades cristianas eran lugares donde los creyentes experimentaban el amor y la camaradería en un grado profundo y significativo. Se animaban unos a otros, se perdonaban mutuamente y se apoyaban en su caminar de fe. La organización y estructura de las comunidades cristianas primitivas variaban según el contexto cultural y las necesidades locales, pero generalmente incluían ciertos elementos comunes. Estos incluían: líderes de la Iglesia. Las comunidades cristianas estaban dirigidas por líderes reconocidos, como los apóstoles, los ancianos y los diáconos, que tenían autoridad espiritual y pastoral sobre la congregación. Estos líderes eran responsables de enseñar, guiar y pastorear a los creyentes en su caminar de fe. Reuniones regulares. Las comunidades cristianas se reunían regularmente para adorar, estudiar las Escrituras y compartir la comunión. Estas reuniones proporcionaban oportunidades para la enseñanza, la oración, la alabanza y la comunión entre los creyentes. Prácticas de disciplina. Las comunidades cristianas practicaban la disciplina eclesiástica para mantener la pureza doctrinal y moral dentro de la congregación. Esto incluía la corrección fraternal, la reconciliación y, en casos extremos, la excomunión de aquellos que persistían en el pecado no arrepentido. Participación activa de los miembros.
las comunidades cristianas alentaban la participación activa de todos sus miembros en la vida y el ministerio de la Iglesia. Cada creyente tenía dones y talentos dados por Dios para edificar y servir al cuerpo de Cristo. La formación de la comunidad cristiana primitiva tuvo un impacto significativo en el mundo antiguo y sentó las bases para el desarrollo y la expansión del cristianismo como una fuerza social y religiosa en el mundo. Algunos de los impactos más significativos incluyen: crecimiento y expansión del cristianismo. Las comunidades cristianas primitivas sirvieron como centros de crecimiento y expansión del cristianismo en todo el mundo antiguo. A través del testimonio personal, el servicio y la comunión, los creyentes atrajeron a otros a la fe en Jesucristo y establecieron nuevas comunidades de creyentes en diversas regiones. Testimonio de vida transformada. Las comunidades cristianas primitivas fueron testigos de la transformación radical que el Evangelio puede traer a la vida de las personas. Los creyentes vivían de manera diferente a la cultura circundante, demostrando valores de amor, paz y justicia en su vida diaria. Resistencia y perseverancia. Las comunidades cristianas primitivas enfrentaron oposición y persecución por parte de las autoridades religiosas y políticas del mundo antiguo. Sin embargo, permanecieron firmes en su fe y resistieron la presión de renunciar a su compromiso con Jesucristo. Legado de hospitalidad y cuidado mutuo. Las comunidades cristianas primitivas dejaron un legado duradero de hospitalidad, cuidado mutuo y servicio en el mundo antiguo. Su ejemplo de amor y solidaridad continúa inspirando a las comunidades cristianas en la actualidad. Las Escrituras cristianas, conocidas como el Nuevo Testamento, son una colección de textos que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el desarrollo temprano de la Iglesia primitiva. Estos escritos, que se recopilaron a lo largo de varias décadas después de la muerte de Jesús, se convirtieron en la base de la fe cristiana y han ejercido una profunda influencia en la historia, la teología y la cultura occidental. En este análisis exhaustivo, exploraremos la formación de las escrituras cristianas, su significado teológico y su legado duradero en el mundo. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, escritos en griego koiné, que fueron escritos por varios autores a lo largo del primer siglo después de Cristo. Estos libros se dividen en 4 categorías principales. Evangelios. Los 4 evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo desde diferentes perspectivas y enfoques teológicos. Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Los Hechos de los Apóstoles relatan la historia del desarrollo temprano de la Iglesia primitiva, desde la ascensión de Jesús hasta las actividades misioneras de los apóstoles. Epístolas Paulinas y Generales. Las epístolas paulinas son cartas escritas por el apóstol Pablo a varias comunidades cristianas y líderes individuales, abordando cuestiones teológicas, éticas y pastorales. Las epístolas generales son cartas escritas por otros autores, como Pedro, Santiago, Juan y Judas, dirigidas a comunidades cristianas específicas. Apocalipsis. El Apocalipsis, escrito por Juan, es un libro profético que presenta visiones apocalípticas sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo sobre el mal. La formación del Nuevo Testamento fue un proceso gradual que ocurrió a lo largo de varias décadas después de la muerte de Jesús. Los escritos fueron compuestos inicialmente como cartas, relatos y enseñanzas orales dentro de las primeras comunidades cristianas y fueron utilizados para enseñar, exhortar y edificar a los creyentes. Las escrituras cristianas fueron reconocidas gradualmente como autoritativas y sagradas dentro de la Iglesia primitiva, basadas en varios factores. Los escritos del Nuevo Testamento fueron atribuidos a apóstoles y otros líderes reconocidos dentro de la Iglesia primitiva, lo que les otorgaba autoridad apostólica y credibilidad como testimonios confiables de la vida y enseñanzas de Jesucristo.
Los cristianos primitivos creían que el Espíritu Santo guió a los autores del Nuevo Testamento en la escritura de los escritos sagrados, garantizando su precisión teológica y su relevancia para la vida de la Iglesia. Los escritos del Nuevo Testamento fueron utilizados en la adoración litúrgica y la enseñanza doctrinal dentro de las comunidades cristianas, lo que les otorgaba un estatus especial como escrituras sagradas. Con el tiempo, hubo un consenso gradual dentro de la Iglesia primitiva sobre qué escritos debían ser incluidos en el canon del Nuevo Testamento, basado en criterios como la ortodoxia teológica, la apostolicidad y la aceptación generalizada por parte de las comunidades cristianas. Este proceso de reconocimiento del canon del Nuevo Testamento culminó en los primeros siglos de la era cristiana, con la formalización de una lista definitiva de 27 libros que se aceptaron como escrituras sagradas por la mayoría de las comunidades cristianas. Las escrituras cristianas tienen un profundo significado teológico en la fe cristiana, sirviendo como la principal fuente de autoridad y enseñanza para los creyentes. Algunos de los aspectos teológicos más importantes de las escrituras cristianas incluyen: las escrituras cristianas se consideran una revelación divina de Dios a la humanidad, que revela su naturaleza, propósito y voluntad para la humanidad. Las escrituras cristianas dan testimonio de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, narrando su vida, enseñanzas, muerte y resurrección. Las escrituras cristianas sirven como la norma suprema de fe y práctica para los creyentes, guiándolos en su comprensión de la verdad cristiana y en su vida diaria. Las escrituras cristianas ofrecen orientación y dirección para la vida cristiana, proporcionando instrucciones sobre cómo vivir en relación con Dios y con los demás. Las escrituras cristianas ofrecen esperanza y consuelo a los creyentes en tiempos de dificultad, proporcionando promesas de salvación, perdón y vida eterna en Cristo Jesús. El legado de las escrituras cristianas es vasto y duradero, habiendo ejercido una profunda influencia en la historia, la teología y la cultura occidental. Algunos de los aspectos más destacados de su legado incluyen: las escrituras cristianas han sido la base para el desarrollo de la teología cristiana a lo largo de los siglos, sirviendo como fuente de inspiración y autoridad para los teólogos, predicadores y líderes de la Iglesia. Las escrituras cristianas han proporcionado un marco moral y ético para la vida individual y comunitaria, guiando a los creyentes en su comprensión de lo que es justo, bueno y correcto según la voluntad de Dios. Las escrituras cristianas han inspirado una amplia gama de obras literarias y artísticas, desde pinturas y esculturas hasta música y poesía, que han capturado la belleza y profundidad de su mensaje espiritual. Las escrituras cristianas han influido en la ética social y política, inspirando movimientos de justicia social, derechos humanos y libertad religiosa en todo el mundo. Las escrituras cristianas han sido una fuente de esperanza, consuelo y guía espiritual para millones de personas en todo el mundo, proporcionando respuestas a las preguntas más profundas de la vida y ofreciendo un camino hacia la salvación y la plenitud en Cristo Jesús. La historia del cristianismo se desarrolla a través de una serie de eventos y enseñanzas fundamentales que han moldeado la fe y la práctica de millones de personas en todo el mundo a lo largo de los siglos. Desde sus humildes comienzos en la región de Judea hace más de 2000 años, hasta su expansión global en la actualidad, el cristianismo ha dejado una marca indeleble en la historia, la cultura y la espiritualidad humanas. El cristianismo se fundamenta en la figura de Jesucristo, cuya vida, enseñanzas, muerte y resurrección forman el núcleo de la fe cristiana. La predicación apostólica y la formación de comunidades cristianas primitivas fueron los primeros pasos en la expansión del movimiento cristiano, mientras que la formación del Nuevo Testamento proporcionó una base escrita para la fe y la práctica de la Iglesia. La resurrección de Jesucristo sigue siendo un pilar central de la fe cristiana, ofreciendo esperanza y consuelo a los creyentes en medio de las pruebas y dificultades de la vida. La celebración de la Pascua es una oportunidad para recordar y renovar el significado de este evento trascendental en la historia de la salvación.
A lo largo de los siglos, el cristianismo ha enfrentado desafíos, conflictos y divisiones, pero también ha sido una fuente de inspiración, consuelo y transformación para millones de personas en todo el mundo. Su influencia se extiende desde la esfera espiritual hasta la cultural, contribuyendo a la formación de valores, ética y arte en la sociedad. En última instancia, el cristianismo sigue siendo una fuerza viva y dinámica en el mundo contemporáneo, desafiando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a compartir el mensaje de amor, compasión y esperanza con los demás. A través de su legado histórico y su promesa de vida eterna en Cristo Jesús, el cristianismo continúa siendo una luz en medio de la oscuridad y una fuente de esperanza para todos aquellos que buscan la verdad y el significado en sus vidas. El impacto de Jesucristo en el cristianismo y en la historia mundial es incalculable. Su vida y enseñanzas han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos, dando origen a un movimiento religioso que ha transformado la cultura, la política y la sociedad en todo el mundo. El cristianismo se ha convertido en una de las religiones más influyentes de la historia, con seguidores en todos los continentes y una variedad de tradiciones y denominaciones. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.